Seguro que los nombres Génesis, Éxodo, Levítico les suenan, ¿verdad? Resuenan a través de la historia. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar quién escribió de verdad estas historias tan fundamentales? Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los mayores misterios literarios, el origen del Pentateuco. A ver, para que estemos todos en la misma página, estamos hablando de estos 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Juntos forman lo que llamamos el Pentateuco, y en la tradición judía son la Torá, que vendría a ser como la enseñanza o la ley. O sea, son literalmente los cimientos sobre los que se construye todo lo que viene después. Y bueno, durante siglos y siglos, la respuesta a ¿quién lo escribió? Era súper simple, casi una verdad absoluta. Se decía que fue una sola persona. ¿Moisés? Sí, el gran profeta. Se daba por hecho que él había escrito cada palabra, desde el mismísimo hágase la luz hasta, curiosamente, el relato de su propia muerte. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, claro, cuando la gente empezó a leer estos textos, no solo con ojos de fe, sino con, digamos, una lupa de detective, empezaron a notar cosas. A verlo no solo como un libro sagrado, sino como un documento histórico. Y ahí, bueno, ahí empezaron a saltar las alarmas. Y surgieron preguntas que simplemente no se podían ignorar. Y es que resulta que el propio texto es el que nos da las pistas. Es como una especie de escena del crimen, pero literaria. Las pruebas están ahí, a la vista de quien quiera mirar. Contradicciones, historias que se repiten con detalles diferentes, cambios de estilo muy marcados, un montón de pistas que apuntan a una cosa. Es muy difícil que un solo autor lo haya escrito todo. A ver, vamos a ver algunas de esas pruebas. Fíjense en esto, por ejemplo. Un detalle que parece una tontería, pero que dice mucho. La montaña de Dios, ¿no? El lugar clave de la revelación. Pues bien, en algunos pasajes se le llama Monte Sinaí y en otros, Monte Oreb. A ver, ¿se imaginan que un autor se olvide del nombre del lugar más importante de su historia? Suena raro, ¿no creen? Es una pista bastante clara de que quizás estamos oyendo dos voces diferentes, dos tradiciones. Y luego tenemos una que es que está justo al principio, en las primeras páginas. No hay una, sino dos historias de la creación. Una justo después de la otra. En Génesis 1 tenemos un relato súper grandioso, cósmico, todo ordenadito en 6 días, con la humanidad creada al final, como la joya de la corona. Pero ¡pum! Pasas a Génesis 2 y la historia es otra cosa. Es mucho más íntima, en un jardín, y el hombre es creado primero, antes que los animales y la mujer. O sea, dos visiones, dos órdenes distintos. ¡Es fascinante! El Arca de Noé, otro caso de estudio increíble. Si uno lee con cuidado, es como si pudieras tirar de dos hilos diferentes que alguien, un editor muy hábil, tejió juntos. ¿Y cuáles son las vistas? Pues contradicciones súper claras. En una versión de la historia, Noé tiene que meter 7 parejas de animales puros en el arca. En la otra, solo una pareja de cada uno. En una, el diluvio dura 40 días de lluvia. En la otra, es un desastre cósmico, con el agua brotando de las profundidades de la tierra. ¿Ven? 2 relatos en uno. Y la lista podría seguir, ¿eh? Hay anacronismos, o sea, se mencionan lugares con nombres que no existieron hasta siglos después de la época de Moisés. Hay historias que se cuentan 2 veces, como esa de Abraham, que hace pasar a su esposa por su hermana, y contradicciones en detalles clave, como quién vendió realmente a José a la esclavitud. Todas estas costuras que se notan en el texto apuntan a lo mismo. Esto no parece la obra de una sola persona. Entonces, ¿cómo explicamos todo este rompecabezas? Bueno, para intentar darle sentido, los expertos desarrollaron una teoría que la verdad cambió por completo la forma en que entendemos la Biblia. Se le conoce como la hipótesis documentaria. La idea central es bastante audaz, pero tiene mucho sentido. Dice que el Pentateuco no se escribió de una sentada, sino que se compiló. Es el resultado de entrelazar, como si fuera una colcha, al menos 4 fuentes distintas, 4 documentos antiguos e independientes, cada uno con su propio estilo, sus palabras favoritas y sus temas de interés. Imagínense a un editor, o a un grupo de ellos, tomando estos textos y cosiéndolos para crear una única gran historia. A ver, vamos a conocer a estas voces. La primera, y la más antigua, es la que los expertos llaman J, por Yahvista. Se llama así porque prefiere usar el nombre personal de Dios, Yahvé.
Esta es la fuente que cuenta las mejores historias. Es la más novelera. Su Dios es súper cercano, casi humano. Camina por el jardín del Edén, charla con Abraham como si fueran amigos. Se cree que esta fuente viene del reino de Judá, en el sur. Luego tenemos a la Eloísta. Esta fuente es diferente. Usa un nombre más general para Dios, Elohim. Es un poco más seria, más distante. Su foco está en los profetas. Aquí, Dios no pasea por el jardín, sino que se comunica a través de sueños, de ángeles. Y se piensa que esta tradición nació en el Reino del Norte, en Israel. La tercera voz es inconfundible. Es la por deuteronomista. La van a encontrar casi por completo en un solo libro, Deuteronomio. Su estilo es, como un sermón súper apasionado. Y su mensaje es muy claro. Hay que ser fieles al pacto con Dios, obedecer una única ley y adorar en un solo lugar, Jerusalén. Y por último, está la la fuente sacerdotal. Esta es la voz del orden, de la estructura, del ritual. A esta fuente le encantan las listas, las genealogías, las leyes sobre la pureza, las fechas exactas, todo bien organizadito. Es la que nos da esa primera historia de la creación tan majestuosa. Su Dios es trascendente, poderoso, soberano. Y se cree que fue escrita por sacerdotes, probablemente durante el exilio en Babilonia. Y lo más importante es entender que esto no pasó de un día para otro. Fue un proceso que duró siglos. Primero se escribieron las fuentes J y E, cada una en su reino. Luego, cuando el reino del norte cayó, la fuente E viajó al sur y un editor las combinó. Mucho tiempo después se añadió la voz D. Y finalmente, la fuente P, la sacerdotal, actuó como el gran marco que le dio estructura a todo. Un editor final fue el que, con una habilidad increíble, unió estas 4 corrientes para formar el Pentateuco que conocemos. Bueno, perfecto. Entonces tenemos un texto que es como un mosaico de voces diferentes. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo este collage de textos se convirtió en la Torá, el libro más sagrado y unificador? Aquí los expertos tienen principalmente 2 grandes ideas. Una es la teoría que podríamos llamar de arriba hacia abajo. Dice que el imperio persa, que controlaba la zona, necesitaba un libro de leyes para gobernar a la gente de Judea. La otra teoría es la de abajo hacia arriba. Sugiere que fue la propia comunidad judía, que estaba dispersa y dividida después del exilio, la que impulsó la creación de un texto que los uniera a todos, un texto que les permitiera sobrevivir como pueblo. Hay que pensar en el momento histórico. Después del exilio, el pueblo judío estaba esparcido por todas partes. Había gente en Judea, claro, pero también en Samaria, en Egipto, cada grupo con sus cosas. Así que tener un texto único, un libro fundamental que todos aceptaran, no era un capricho literario. Era una cuestión de supervivencia, de pura necesidad. Era la forma de crear una identidad común que los mantuviera unidos. Pero ojo, a pesar de tener todas estas voces, el Pentateuco no es un caos de historias sin conexión. Para nada. El editor o los editores finales fueron unos genios. Encontraron un tema central, un hilo conductor que lo une todo de manera brillante. ¿Y cuál es ese gran tema? Hay un académico, David J. Kleins, que lo explicó de una forma que realmente te hace clic. Él dice que el gran tema que une todo el Pentateuco es el cumplimiento parcial de la promesa que Dios les hizo a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob. Y la palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es parcial. Y esta promesa tiene como 3 partes, 3 pilares fundamentales. El primero, la descendencia, la promesa de que se convertirían en un pueblo enorme. El segundo, la relación, la promesa de tener un pacto, una conexión única y especial con Dios. Y el tercero, la tierra, la promesa de tener un hogar, un lugar al que poder llamar suyo. Y aquí está la genialidad de todo esto. Piensen, ¿cómo termina el Pentateuco? ¿Dónde está el pueblo de Israel al final del 5.º libro? Pues están justo en la frontera de la tierra prometida, pero sin haber entrado. La promesa de ser un gran pueblo, cumplida. La de tener un pacto con Dios, cumplida. Pero, ¿y la tierra? Sigue siendo una promesa, un objetivo. Es un final abierto, un continuará, que no cierra la historia, sino que la deja viva, lanzándola hacia el futuro. Es como si le dijera a cada nueva generación, ahora les toca a ustedes.
Así que, al final, el Pentateuco es mucho más que un libro de historia antigua. Es un prólogo. Es una historia que, en cierto modo, siempre está empezando. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire. Estas promesas tan antiguas sobre tener un pueblo, un propósito y un lugar, ¿de qué manera siguen vivas hoy? ¿Cómo siguen buscando cumplirse, resonando en las comunidades y en las vidas de la gente en nuestro mundo?